¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21 en punto, 26 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Esta noche vamos a centrarnos exclusivamente a un solo tema. El caso Voidanich, ex titular de la Secretaría Nacional de Prevención de Dinero, CEPRELAT. Estamos hablando de un caso de persecución sin sustento y manipulación mediática. Y la semana pasada se reavivó este caso que involucra al ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Óscar Voidanich, imputado, acusado por presunto lavado de dinero y frustración a la persecución penal. Sin embargo, la defensa de Voidanich sale al paso con argumentos que cuestionan la solidez de la acusación por parte del Ministerio Público. La defensa de Óscar Voidanich va a desmontar esta noche, punto por punto, la imputación presentada por los fiscales Alma Sayas, Diego Arzamendia, Denis John Pack, Jorge Arce y Francisco Cabrera. La acusación fiscal se basaría más en argumentos mediáticos que en pruebas concretas y presenta contradicciones muy llamativas. Uno de los aspectos centrales es que la propia Fiscalía había solicitado verificar si la CEPRELAT actuó proactivamente al pedir información a Brasil y la respuesta fue afirmativa. La institución sí recabó datos de forma activa, lo que refuta la tesis de encubrimiento. Y acá nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Estamos ante una acusación con peso o frente a una construcción débil sostenida en el ruido mediático? El juicio será escenario clave para dilucidar la verdad detrás de este caso. Y esta noche vamos a hablar con los protagonistas. Está también con nosotros Óscar Voidanich, ex titular de la CEPRELAT. Entonces arrancamos con este informe y a la vuelta ya hablamos con nuestros invitados. Caso Voidanich, persecución sin sustento y manipulación mediática. Claudio Lovera, abogado del ex ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero CEPRELAT, Óscar Voidanich, desmontó punto por punto la acusación del Ministerio Público contra su cliente por lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal realizada por funcionarios supuestamente a favor de Darío Messer. Según el abogado, la acusación fiscal, firmada por Alma Sayas, Diego Arzamendia, Denis John Pack, Jorge Arce y Francisco Cabrera, imputa a Voidanich por presunto lavado de dinero y frustración de la persecución penal. Sin embargo, el documento fiscal reproduce argumentos mediáticos sin sustento probatorio y presenta contradicciones notorias. Entre los puntos clave expuestos por la defensa se encuentra el resultado de las diligencias solicitadas por la propia Fiscalía en aquella etapa. Una de ellas fue verificar si CEPRELAT solicitó activamente información a su par de Brasil o si simplemente la recibió de manera pasiva. La respuesta, afirmó Lovera, fue que CEPRELAT actuó de forma proactiva en la recolección de datos de inteligencia financiera, lo cual contradice la idea de una supuesta intención de encubrimiento. Asimismo, otro requerimiento apuntaba a verificar si existió información adicional desde Brasil que la CEPRELAT no haya incluido en su informe. La conclusión fue que no hubo datos ocultos ni omisiones intencionales, ya que no se remitió información nueva que pudiera sustentar tal afirmación. La acusación se apoya en la figura ambigua de una demora injustificada en la remisión de un informe, en lo cual la Fiscalía se apoya para afirmar que hubo supuesto encubrimiento a favor de Darío Messer, pero no demuestra en ningún momento que esa supuesta demora haya tenido un efecto concreto en la causa, ya que los bienes de Messer fueron asegurados en su totalidad. Según el abogado defensor, si se hubiese querido favorecer a alguien, como se insinúa en la carpeta fiscal y medios de prensa, los bienes no habrían sido embargados y comisados. Además, señaló que la supuesta demora no tuvo consecuencias reales, ya que las primeras reacciones de los investigados solo se produjeron tras los allanamientos que fueron públicos y difundidos por medios de comunicación. Tampoco existió ninguna filtración por parte de la CEPRELAT que haya alertado a los involucrados. Acusación omite contexto y fechas clave.
Otro punto de crítica fue el manejo cronológico de los hechos. Según la defensa, entre junio y noviembre del 2017, el informe estuvo bajo análisis de la Dirección Jurídica de CEPRELAD, sin que la Fiscalía cuestione ese lapso en particular. A pesar de ello, el Ministerio Público presenta un solo bloque temporal todo el periodo, señalando al exministro de la CEPRELAD como el responsable de la tardanza. Sin embargo, el abogado recordó que Voidanich estuvo fuera de funciones entre marzo y abril de 2018 por razones médicas al realizarse una delicada cirugía, lo cual está documentado desde el 2019 en la propia causa. Al retornar a sus funciones, el entonces ministro de CEPRELAD firmó inmediatamente el informe de inteligencia. En cuanto al delito de lavado de dinero, Lovera cuestionó que la acusación no individualiza ningún bien ni establece un nexo concreto entre un objeto de valor y una conducta del imputado. Argumentó que la Fiscalía habla de todo el patrimonio de Darío Messer, pero consideró que el lavado requiere que exista un objeto definido, como un vehículo, inmueble o cuenta, que haya sido manipulado para ocultar su origen ilícito. Esto no ocurrió en este caso. La defensa de Óscar Voidanich dejó en claro que la imputación presentada por el Ministerio Público carece de fundamentos técnicos y jurídicos, reproduce un discurso mediático sin respaldo probatorio y omite deliberadamente elementos objetivos que descartan cualquier intención de encubrimiento o beneficio indebido. El abogado reiteró que la actuación de CEPRELAD durante el tiempo en cuestión se enmarcó en los procedimientos habituales de inteligencia financiera, sin generar perjuicios ni impedir la acción de la justicia, por lo que su estrategia en el juicio apuntará a evidenciar las falencias de la acusación y demostrar que su cliente no incurrió en ningún hecho punible. Bueno, está con nosotros Óscar Voidanich, ex ministro de la CEPRELAD. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches, un saludo a la audiencia. También está Claudio Lovera, abogado de Voidanich. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Y también está César Alfonso, abogado de Raquel Cuevas, ex directora de análisis financiero de la CEPRELAD. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, a ver, doctor Lovera, marcábamos en el informe qué es lo que expresamente dice en su acusación la Fiscalía. ¿Podemos mostrar esta parte, Cintia, por favor? Conforme lo mencionado entre las fechas 28 de junio de 2017 hasta el 16 de abril 2018, desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes CEPRELAD, ubicada en el Banco Central del Paraguay, Asunción, Óscar Voidanich Ferreira, Raquel Cuevas y Melissa Parodi, en su carácter de ministro, secretario ejecutivo, directora general de análisis financiero y jefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos, respectivamente, demoraron injustificadamente remitir al Ministerio Público el informe de inteligencia financiera denominado CHASA 6055-300091, número 91/2017. Y con ello se evitó el inicio oportuno de una investigación penal, lo que puso en riesgo el secuestro o comiso de los bienes que conformaban el patrimonio de Darío Messer en Paraguay, producto de actividades ilícitas desarrolladas en el Brasil. Este es el punto, el quid de la acusación, doctor. Sí, efectivamente. Para explicar también a la teleaudiencia, una acusación tiene que comunicar cuáles son los hechos, cuáles son las conductas que se atribuye a una persona para que ésta pueda preparar su defensa. Si bien, y una primera aclaración, si bien tengo ¿verdad?, algunas objeciones en la forma en la cual la Fiscalía describe, una cuestión es muy clara. Óscar Voidanich ni ninguna otra persona que forma parte de este proceso se encuentran acusadas por haber extraído información, es decir, haber extraído información para que no sea conocida por parte del Ministerio Público o haber agregado información que pueda entorpecer un proceso de investigación. Entonces, esa no es la discusión del caso, independientemente que a veces se lea o se escuche en cierto contexto algunas otras afirmaciones.
todo lo que se le atribuye está relacionado con esta expresión que usa el Ministerio Público, bastante genérica por cierto, y que no responde a los alcances de la legislación procesal en materia descriptiva, demora injustificada. Con un comentario adicional y no menor. Cuando se inicia una investigación penal, ahora estamos en el momento de una acusación y la solicitud del Ministerio Público de que esto se debata en un juicio oral previo control que tiene que ocurrir en una audiencia preliminar. Cuando se inició la investigación en este caso y se formuló primero una imputación, el segundo paso, la segunda obligación del Ministerio Público es convocar a las personas imputadas a una declaración indagatoria, donde la legislación exige una comunicación a esa persona precisa de los hechos objeto de investigación, también para, si la persona lo estima pertinente, aportar información en el esclarecimiento de esos hechos. Cuando Fiscalía convocó a Óscar Boidanich y a indagatoria, en aquella oportunidad había comunicado a él que tenía la sospecha de que esta supuesta demora injustificada, y voy a usar términos sencillos cotidianos, supuestamente fue realizada esta demora por Óscar Boidanich ex profeso, es decir, buscando como una finalidad, buscando que no se inicie una investigación penal. Eso hoy en día ya no sostienen, pero de todas formas igual acusaron a sí mismo. O sea, significa que en el contexto de la investigación se fue esclareciendo de que en lo que es el trámite del informe de inteligencia financiera no hubo ninguna finalidad de favorecer a nadie en el contexto del momento del envío. Doctor Boidanich, acá hay un documento que me parece importante, poco para entender, porque en el relato, por un lado, mediático, que tiene mucha fuerza, y también en parte en lo que estábamos mencionando de la acusación cuando hacen referencia a demora injustificada, hay un documento que me parece muy importante, porque en ese relato mediático dicen que Brasil alerta a Paraguay sobre el movimiento de Darío Messer, y que recién a partir de que Brasil hace esa alerta y se reacciona acá, reacciona la CEPRELAT, y desde la CEPRELAT se remite un informe de inteligencia financiera al Ministerio Público. Sin embargo, hay un documento de la COAF de Brasil, que es la similar de la CEPRELAT en el vecino país, en el que ellos hacen referencia que la CEPRELAT fue la institución que envía al Brasil, remite, y acá pone fecha, 7 de mayo de 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera de Paraguay remitió informaciones espontáneas a COAF de Brasil. Y después en otra parte dice, todos los informes remitidos por la COAF, Consejo de Control de Actividades Financieras de la República Federativa de Brasil, fueron en respuesta a los pedidos de cooperación enviados por la CEPRELAT, Unidad de Inteligencia Financiera de la República de Paraguay. ¿Por qué es importante esto, doctor? Realmente es realmente importante y tiene un peso muy significativo en la investigación que está haciendo la Fiscalía, puesto que en un principio se sostuvo de que cuando la COAF, nuestros pares de Brasil, recién nos alertaron, nosotros iniciamos todo este proceso. Sin embargo, ya en el 2016 nosotros como cooperación, como Unidad de Inteligencia Financiera, enviamos a nuestros pares de Brasil, significando de que estábamos haciendo una investigación al señor Darío Messer porque tenía nacionalidad brasilera. La COAF de Brasil agradeció eso y dijo que ellos tenían reporte que iban a utilizar también eso. Posterior a eso, es lo que leíste recién, nos pide autorización para que esas informaciones remitidas puedan utilizar ellos en su investigación. Poné, por favor, este documento. Doble utilidad realmente fue. Quiero mostrar nomás este documento. Por favor. Para ver. Y allí en el cuadro dice el 20/octubre 2016. Exacto. La Unidad Financiera de Paraguay solicita información al COAF de Brasil. Esta es la fecha, 2016. Esa es, así mismo. La primera información que enviamos. Que envía CEPRELAT al Brasil. Al Brasil. Sobre ya Darío Messer. Así mismo. Sobre Darío Messer. Sobre Darío Messer. Y después ahí ya Brasil avanza también en la investigación. Así mismo. Con esto, y que está en esta documentación, se echa por tierra, doctor, también lo verá,
esto de que recién Seprelat Paraguay actúa por pedido de la fiscal del Brasil, de la autoridad del Brasil. Sí, es así. De hecho, también para rememorar un poco lo que fue este proceso, hay que recordar que el Ministerio Público en el 2024, luego de un año de investigación formal, la causa ya se inició en el 2018, el Ministerio Público señala al Juzgado Penal de Garantías que no estaban cumplidos los estándares para formular una acusación y solicita el provisional. Y en el marco del provisional la Fiscalía señala, porque tiene que fundar ese pedido, señala al juzgado que necesita obtener información y vamos a recurrir de vuelta a términos sencillos para determinar si la proactividad en esta actividad, lo que implica de inteligencia financiera relacionada con estos hechos, fue la COAF la que se comunicó con Seprelat, señalando, por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo de inteligencia financiera respecto de Darío Messer, qué información tiene en Paraguay, y a lo mejor si eso es lo que generó el movimiento interno en la Seprelat, o fue al revés. O sea, la Fiscalía entendió que era importante, yo creo también es importante para esclarecer, o si fue por parte de la Seprelat quien tuvo esta proactividad de solicitar información al Brasil. Determinó, porque el informe que estás leyendo es un informe que le llegó en el contexto del provisional, la Fiscalía determinó que esa proactividad vino desde Seprelat, sí, lo cual es una cuestión de sentido común. ¿Recuerdan la primera hipótesis de la indagatoria? La Fiscalía sospechaba de que exprofeso la Seprelat, estas personas estaban demorando el envío de este informe porque buscaban que no se abra una investigación, porque es lo que dice la indagatoria, buscaban que no se abra una investigación penal. Es contradictorio que alguien que busque que no se inicie una investigación penal esté recopilando información. O sea, es una contradicción notable en el discurso. Y aparte, es una contradicción en el sentido de que si realmente había la intención de demora, ¿por qué se remite esta información el 20 de octubre del 2016 a COAF Brasil? Así mismo. De ahí ya hubiese empezado el cajoneo, como dicen. Para empezar, una cuestión de elemental lógica, si querés cajonear, no le preguntes a Brasil qué puede tener respecto a Darío Messer. Claro, directamente no preguntas. No. Para aclarar también que lo que informó la COAF en esa oportunidad, conforme se ve en la carpeta, no era contenido en cuanto a conductas en concreto que él pudo haber desarrollado en Brasil. O sea, esa información no disponía Seprelat, y esa información recién llegó desde el Brasil a la justicia paraguaya en mayo del 2018. Porque los tiempos y el sigilo con que trabaja cada órgano de investigación en cada país tiene sus propias características. Pero se señala, y un punto que por lo menos yo quiero en algunos momentos tocar en el programa, lo que implica, porque no tiene un contenido de demora injustificada que señala la Fiscalía. Y para hablar de demora injustificada, ellos deberían construir una pauta interna en la Seprelat en cuanto a tiempos de manejo de un caso. En primer lugar, no lo van a encontrar porque la investigación financiera tiene cada una de sus propias características, pero lo que sí van a encontrar, y lastimosamente no tocaron esa acusación, es que sí la pauta por norma internacional y por normativa paraguaya, que recoge esa norma internacional, es que en ese trabajo de inteligencias, ese trabajo se tiene que realizar con sigilo. Es decir, tiene que ser de calidad, lo cual implica tiempo, pero además de ser de calidad, la cuestión que sí está normada es que hay que trabajar de una manera que no se entere la gente, para que no se frustre el resultado del trabajo. Objetivamente, y la propia acusación del Ministerio Público deja traslucir eso. Tomaron conocimiento Darío Messer y personas que estaban alrededor del citado que luego inclusive fueron imputados. Clarísimamente no, la Seprelat cumplió su función. Claro. Lo otro, doctor Voidanich, para que la gente un poco entienda el procedimiento interno, cómo funciona Seprelat cuando se van recibiendo los famosos reportes de operación sospechosa. ¿Cuál es el procedimiento interno? Y en el caso puntual de Darío Messer o de las empresas de Darío Messer, ¿a partir de cuándo se empezaron a recibir dentro de la Seprelat? ¿Y cuándo el titular de la Seprelat empieza a tener conocimiento y dimensiona que se está hablando de un nivel alto ya de reporte de operación sospechosa?
Perfecto, es importante eso. En la CEPRELAT, en aquel momento, cuando yo estaba como titular, recibíamos aproximadamente 200, un promedio de 200, 300 reportes por día. El reporte envían todos los sujetos obligados, ya sean bancos, financieras, cooperativas, casas de cambio, inmobiliarias, etcétera, etcétera, remiten vía web a un sistema que procesa automáticamente en forma objetiva y que si el reporte tiene una característica alta, media o baja. En diciembre de 2015 se recibió un primer reporte de un banco sin ninguna característica que mencione a Darío Messer específicamente. Eso implicó que tuvo una categoría media. Recién en septiembre de 2016 un banco remite y sí menciona empresas donde le vinculan al señor Darío Messer. Entonces allí la alerta pasa alta y automáticamente el sistema también atrae o lleva los demás reportes que hubieron que tienen vinculación con el señor Darío Messer. Empieza ahí el proceso en el 2000. ¿Dónde va después? O sea, siempre dentro del área de análisis financiero. No sale del área de análisis. En análisis entra en el sistema, solamente el área de análisis tiene conocimiento, que es la directora y los jefes, y luego ellos, de acuerdo a la característica alta, que es lo primero que se toma, porque teníamos 6 analistas, entonces para hacer en forma subjetiva tiene que leer el analista y ver lo que tiene categoría alta con ciertas características que el propio sistema elevaba. Perdón, Sí. cuando ustedes reciben un ROS con característica alta, Sí. va a análisis. Análisis tiene un plazo para hacer la investigación y tener una conclusión y entregarle al titular de CEPRELAT para eventualmente remitir eso al Ministerio Público. ¿Hay un plazo para eso? No puede existir plazo, Jorge, porque hay que tener en cuenta, y es bueno explicar, de que esa investigación que se hace o el análisis que se hace con el reporte que tiene categoría alta siempre está dentro del área de análisis. El ministro no sabe, no tiene conocimiento qué reportes entraron. ¿Por qué? Eso para prevenir justamente que el ministro sepa quiénes son, de quiénes llegaron los reportes y pueda influenciar en sus analistas. Entonces, siempre dentro del área de análisis llegan los reportes, se hacen los análisis pertinentes y empieza el proceso de análisis que lleva mucho tiempo porque muchos de esos datos se requieren y se realizan de forma manual. En Paraguay tenemos el problema grave de que no tenemos una forma efectiva de recopilar datos. Entonces, normalmente se hace muchas veces en forma manual o se hace telefónicamente, la gente visita a los pares que tenemos, ya sea Banco Central, su Secretaría de Tributación, el área de Relaciones Exteriores si amerita, toda la parte de propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, recopilar todos esos datos lleva su tiempo y hacer un buen análisis. Pero ¿por qué es importante esto? Porque hay 2 pilares fundamentales dentro del proceso de análisis. Uno, que no se filtre la información, que no se tiene que filtrar la información, entonces se requiere mucha cautela hacer la investigación porque al requerir alguno de los sujetos obligados algún dato, puede filtrarse esa información. Eso es uno. Y por otro lado, el informe tiene que estar bien elaborado con el marco de sospecha que de alguna manera le indique o le lleve de la mano ya a la Fiscalía para que pueda realizar una imputación. ¿Qué pasa si enviamos un informe medio que no tiene los elementos necesarios al Ministerio Público? Te devuelve. Te devuelve con una resolución diciendo no tiene suficientes méritos, sigan investigando. Entonces, para evitar eso, tenemos que elaborar un informe completo, concreto. Entonces, esas 2 cuestiones, esos 2 pilares, como dije, el tema del secreto, que no se tiene que filtrar, en este caso, se hizo y se cuidó. Y el Ministerio Público habla de que nosotros retuvimos, tratamos de sostener eso para que el señor Messer siga realizando cosas, pero era muy fácil para que nosotros retener el informe. ¿Por qué no levantar el teléfono y decirle al señor Messer, tercerizar, llevar tus cosas, sacar tus depósitos? Y esto no sucedió, Jorge. O el Ejecutivo mismo. El Ejecutivo
¿Por qué me va a llamar a mí y decir, atendé, Oscar, no envíes el informe, retrasa eso? El Ejecutivo podía haberle llamado al señor Messer, pero el Ejecutivo no sabía la investigación que estábamos haciendo. A ver, siguiendo esa línea cronológica, cuando va a análisis, todo lo que ustedes recibieron de las empresas de Messer y de Messer en particular, va a análisis y van construyendo. ¿Por qué va a análisis? Porque reciben con el rango de los reportes de operación sospechosa alto. ¿Cuándo termina ese análisis? ¿Cuándo concluye ese análisis de esos reportes de las empresas y de Messer en particular? Eso se evalúa en el área de análisis. La dirección junto con los analistas elaboran el informe cuando creen que ya tienen una conclusión sin tiempo. No hay tiempo para eso, porque un análisis puede llevar 3 meses, otro puede llevar 6 meses, algunos llevan años, ¿verdad? Porque no solamente se hace la parte financiera, eso hay que entender, no solamente la parte financiera, la parte de inmuebles, sino también se hace la parte impositiva de 5 años atrás para darle más sustento a la elaboración del informe. Entonces, una vez concluido, pasa al área jurídica. El área jurídica tiene que también entender y atender los términos técnicos, legales que va a tener el informe que vaya al Ministerio Público. Claro. A ver, siguiendo con eso, ¿por qué se menciona que Brasil informa acá sobre el movimiento de Messer y que ahí la CEPRELAT reacciona y firma Voidanich y remite eso al Ministerio Público? ¿Qué es lo que Brasil finalmente termina comunicando a Paraguay? Haciendo una secuencia cronológica para responder esa pregunta y responder también la anterior que manifestaste, lo que es un análisis en el ámbito de la CEPRELAT pasa por diferentes etapas. El señor Voidanich, por ejemplo, mencionó el área jurídica que también hace un análisis lógicamente de lo que se recopiló y los méritos que puede tener y la necesidad a lo mejor de profundizar, que en este caso ocurrió también eso. El analista culmina en una primera etapa y culmina con un borrador el 27 de junio del año 2017. Entonces, y ahí lo que ocurre en un caso penal se tiene que resolver sobre la base de los hechos que se comprobaron y a partir de los hechos que se comprobaron uno hace los análisis. Obviamente la gente va a entender, una parte de lo que implica aplicar una sanción penal también es llegar a la conclusión probatoria de qué es lo que una persona quería y buscaba en momentos determinados y eso solamente se puede inferir a partir de los hechos exteriores que ocurrieron. Pero un detalle no menor, 27 de junio del 2017, un primer borrador por parte del analista. La Fiscalía habla de demora injustificada. Este analista envía a su inmediato superior jerárquico ese borrador, el 27, y esta persona que hoy en día está acusada por supuestamente una demora injustificada, al día siguiente da el siguiente paso y envía al siguiente eslabón dentro de la cadena. Si quería demorar, ¿por qué no esperó 15 días, un mes? Y la siguiente persona, que le cedo después la palabra al doctor Alfonso, que es su defensor, en el día, el 28, o sea, ni siquiera esperó 24 horas, en el día remite al área jurídica. O sea, y son personas acusadas por demorar. Que entre paréntesis, insisto en esto, ninguno de ellos tiene plazo. Sí. No tienen plazo. O sea, no es que están atados, sujetos a un plazo determinado. Y un tercer detalle no menor, cuando se proyectó lo que es la acusación de la Fiscalía y hace referencia a un lapso de 10 meses entre el 28 de junio, que es el día posterior al borrador de informe, y el 16 de abril de 2018, cuando se firma la nota de remisión al Ministerio Público. Y se atribuye a estas 3 personas ese lapso de 10 meses. Cuando uno revisa la acusación encuentra con lo siguiente: estas 2 personas que actuaron en menos de 24 horas acusadas. Y luego uno encuentra que el análisis, dentro de esos 10 meses, el análisis en el área jurídica, después de la actuación de estas 2 personas, tardó 5 meses. Y con eso no estoy señalando que desde el área jurídica se cometió un hecho punible, pero no tiene lógica la acusación y la investigación del Ministerio Público si le atribuyen 10 meses, pero 5 meses estuvo en otra área, no hay cuestionamiento. Claro. Y eso muestra subjetividad. Entonces,
¿Por qué para el área jurídica esos 5 meses no hay sospecha de ilícito? Pero esos 5 meses se lo atribuyen a Óscar Voidanich, o peor aún, los 5 meses se le atribuye a otras 2 personas que actuaron en menos de 24 horas. ¿No? Claro. Y esas son las cuestiones que hay que comunicar porque le quita mérito a lo que el Ministerio Público presentó. Nosotros, y el doctor Alfonso también lo conozco hace muchos años, nosotros no nos manejamos ni con agresiones ni con menciones personales respecto a los colegas, lo respetamos, pero tampoco podemos quedarnos callados ante estas inconsistencias que con la sola lectura denota. Antes sospechaban supuestamente una demora que perseguía una finalidad de evitar una investigación penal, eso lo abandonan, pero igual, dando vuelta terminológicamente a algunas cuestiones, acusan. O le atribuyen 10 meses cuando ellos mismos señalan que 5 meses estuvo en otra área que no hay irregularidad. Entonces, evidentemente a esto le falta rigor. Claro, tengo que ir a una pausa y ya te doy la palabra a doctor César Alfonso. Lo que yo percibo, es una valoración nomás teniendo todos estos elementos, y por qué le preguntaba al doctor Voidanich el procedimiento interno. Yo puedo llegar a creer, en principio, de que ya tuvimos informes del movimiento de Messer, del reporte de operación sospechosa en la categoría elevada, porque explicaste también que hay 3 categorías, tipo el semáforo, el rojo, el amarillo y el verde. Hay categorías, porque 200 casos por día se reciben, no todos tenés que hacer análisis rápido y remitir al Ministerio Público. Uno podría entender de que al recibir ya esos informes, ahí automáticamente eso ya tiene que remitirse al Ministerio Público. Por eso te insistía, doctor, en explicar cuál es el procedimiento, no en el caso Messer nomás, en todos los casos que llegan a la CEPRELAT, el procedimiento interno de esa institución. Y ahí es donde yo podría, a propósito de eso que dijiste, los nombres de estos fiscales a quienes profesionalmente los conozco y los respeto a muchos de ellos, digo, ahí podríamos entrar en una cuestión de no entendimiento del funcionamiento interno de una institución como es la CEPRELAT, que a lo mejor ni siquiera puede ser que manejen, ¿verdad? Por una cuestión procedimental de manejo interno, ¿verdad? Así mismo. Muchos no entienden, muchos creen que llega un reporte y automáticamente hay que hacer un informe y elevar al Ministerio Público, pero entonces no tendría sentido la esencia de la existencia de una unidad de inteligencia financiera, porque directamente los sujetos obligados deberían remitir ya el reporte al Ministerio Público, y el Ministerio Público revisa todos los reportes que llega, pero no le va a servir. Hay que hacer el trabajo de inteligencia, hay que hacer el trabajo de análisis, y para eso está el área y la institución que se llama una unidad de inteligencia financiera, justamente porque tiene todos los contactos a nivel nacional e internacional, porque esto no solamente se requiere informes a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Todos los datos que se requieren, ¿no? Y no es muy fácil y no es rápido obtener la información en nuestro país y a nivel internacional. Claro. Te preguntan para qué, el objetivo tenés que justificar. No es muy fácil, ¿verdad? Sobre el punto, porque yo creo que es importante eso que mencionas. Esos son criterios que te dan una prioridad de análisis nomás. O sea, eso de prioridad media, alta, sirve para, vamos a revisar esto primero. No es como para que tenés que despachar, como dice el señor Oscar, sino que es para priorizar el análisis, pero no podés mandar sin análisis porque, como él dice, no tendría sentido tener una unidad de inteligencia financiera, solamente para precisar eso. Claro. A la vuelta de la pausa me gustaría ya desmenuzar los hechos punibles atribuidos, sí. Lo de frustración a la persecución penal, donde se configuraría lo de la frustración a la persecución penal, y lo otro, donde entraría la figura del supuesto lavado de dinero. Hacemos una pausa cortita, ya venimos. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que se vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios, atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana, de manera presencial y digital. Pensamos distinto porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande
es el que hace todo lo que quiere desde la app. Buenobank, el banco paraguayo de todos. Y en 1910, con solo 10 años, llegaba al puerto de Asunción Vicente, un niño buscando un futuro mejor y una nueva patria. Vicente Escabone cumplió su sueño y desde 1935, Laboratorios Lasca se convirtió en el laboratorio más importante del país. Con fe, constancia y trabajo, los sueños se hacen realidad. Laboratorios Lasca, 90 años haciendo historia. Y jugar con Apostala, ganar con Apostala. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Jugar responsablemente, exclusivo para mayores de 18 años de edad. Recibí una apuesta gratis de 10.000 guaraníes con solo registrarte hoy en www.apostá.la. No dejes pasar esta oportunidad para ganar y celebrar como un campeón. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo, la casa de apuestas número 1 en Paraguay. Y nosotros quisimos, de hecho, le invitamos a los fiscales, tanto a Alma Sayas, al doctor Arzamendia, a Denny John Pack, a Jorge Arce, Francisco Alcaraz, a uno de los fiscales para compartir con nosotros en el programa, en la Caja Negra, ni siquiera para entrar en un debate con los abogados, sino para también tener su opinión acerca del fundamento, el criterio que han utilizado para sostener esta investigación, tanto la imputación y la acusación posteriormente, pero ninguno de ellos dijo que podía o tenía intenciones por lo menos de participar del programa. Leo acá, si le escribimos a todos y uno solo respondió. Desde la producción le dijimos buen día fiscal, le saludamos desde la producción del programa La Caja Negra, emitido por Unicanal. Queremos invitarlo para el programa del martes 21:30. Y responde agente fiscal: buenas tardes, les agradezco la invitación, pero me encuentro con recarga de trabajo y el siguiente miércoles tengo juicios orales, no voy a tener tiempo. La respuesta de uno de ellos, el único que nos respondió, pero le cursamos la invitación a todos estos fiscales. Reitero, a los fiscales que sostienen la acusación del caso Boydanich, caso Seprelat, para que compartan con nosotros, y ninguno quiso participar y hablar sobre este tema en particular. Y dicho eso, aclaro nomás, me estaban preguntando acá por qué no le invitaron a algunos de los fiscales que hablen sobre el tema. Nosotros sí le hemos invitado, pero uno solo respondió que estaba con sobrecarga de trabajo. Nosotros entendemos perfectamente eso y respetamos también, por supuesto, la decisión de cada uno de ellos de participar o no. Hago nomás esta salvedad de que sí le hemos invitado. No lo estoy cuestionando porque no hablan, etcétera, etcétera. Simplemente estoy contando qué fue lo que pasó, porque acá me están preguntando si le llegamos a cursar invitación a algunos de ellos y sí le hemos invitado. Bueno, a ver, seguimos con este tema. Frustración a la persecución penal, doctor Claudio Lovera. ¿Dónde se produce en el criterio o cómo construye la Fiscalía de que efectivamente se dio esa frustración a la persecución penal? ¿Dónde se sustenta o cómo se sustenta eso? Bueno, para aclarar en el contexto de lo que estamos exponiendo, la ciudadanía se habrá podido percatar de que la acusación del Ministerio Público atribuye un solo hecho, una sola circunstancia que le llama una demora injustificada. Eso porque es importante. Un proceso penal puede tener varios objetos. Entonces, por ejemplo, a una persona se le puede atribuir en un solo proceso más de una conducta, más de una acción, por ejemplo. Entonces, eso podría implicar que el proceso penal por ese motivo tenga más de una calificación jurídica, porque la Fiscalía está mencionando dos calificaciones jurídicas, la de lavado de activos y la de frustración de la persecución penal. La gente se podrá haber percatado de que la Fiscalía relata una sola circunstancia, le llama demora injustificada y le da dos denominaciones a una sola circunstancia. La primera aclaración. Lo cual, rigurosamente, es muy difícil que se dé casos en concreto que realmente puedan responder a dos calificaciones. La Fiscalía debería haber realizado su trabajo de pulir su conclusión y en caso de que sostenga una acusación realmente, o podría ser uno u otro, no los dos, en realidad no es ninguno, pero tendría que haber trabajado con más rigor en ese punto. Entonces,
Antes de hacer esta mención a lo que es la frustración de la persecución penal, otro comentario respecto a esta atribución del Ministerio Público. La Fiscalía señala evitó el inicio oportuno de una investigación penal. También se le exige a los órganos que forman parte de la persecución penal y también de la aplicación de la ley penal, porque finalmente, imagínense, es privarle de uno de los bienes jurídicos más importantes, que es la libertad, a una persona. Realmente tienen que ser rigurosos también de los términos que utilizan y saber el alcance de lo que están relatando. El término oportuno es un adjetivo. Y es un adjetivo que en el contexto en el cual ellos están utilizando, ellos están calificando su investigación penal. Es decir, si su investigación penal fue o no oportuna. Y eso solamente se puede determinar objetivamente en qué sentido. En el materia de frustración, ellos sostienen de que supuestamente por esta que le llaman demora injustificada, ¿qué significa en términos sencillos? Si se firmó la nota el 16 de abril y llegó, porque llegó físicamente al Ministerio Público, una comunicación física, no era una comunicación electrónica, la remisión del informe, llegó el 17 de abril a las 8:30 de la mañana. La Fiscalía tiene que decir: yo inicié como consecuencia de tu informe una investigación y mi investigación no fue oportuna porque comencé el 17 y yo no pude llegar a determinados bienes de Darío Messer porque el 16, porque el 15, para atrás, de abril, de marzo, de febrero, de enero, Darío Messer dispuso de esos bienes y yo ya no pude llegar a embargar. Eso es una investigación fiscal no oportuna. Según ellos, sería por culpa del momento de remisión de informe por la CEPRELAT. Pero ¿qué nos dicen como resultado de toda su investigación? En primer lugar, un detalle tampoco no menor. Óscar Boidanich estuvo internado con lo que luego terminó en una cirugía a corazón abierto, pero estuvo internado y sale de la internación el 14 de abril del 2018, un sábado. Retorna el primer día hábil a la oficina, que es el 16 de abril, y en ese primer día hábil firma la nota de remisión. Porque como es un envío físico, llega al Ministerio Público ese envío físico que lo hacen otras áreas. Al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, el Ministerio Público empieza a trabajar desde las 7. Si vamos a hablar del tema de investigación oportuna, ¿qué ocurrió entre el 17 de abril del 2018 y el 4 de mayo del 2018 en el Ministerio Público? Nada. Es decir, ¿se abrió una investigación como consecuencia del informe? No. No le estoy cuestionando al Ministerio Público, sino lo que estoy señalando es cómo se lee con lentes diferentes dependiendo de lo que quieren plantear de acuerdo a las decisiones que van tomando. Y ahí, siguiendo esa parte sobre el punto, yo puedo, dependiendo, como dijiste, del lente, yo me puedo poner este lente y puedo decir, a ver, la Fiscalía lo que reaccionó a partir de la comunicación de Brasil. Es que el propio Ministerio Público forma parte de esta investigación, la imputación que tengo aquí enfrente de Darío Messer en su oportunidad. Imputación y que también implicó, y es lo que interesa en este caso, porque la Fiscalía no señala que la supuesta demora en el envío haya sido con la finalidad de que Darío Messer se fugue del país o que él como persona no sea alcanzada por la persecución penal. Ellos hacen referencia dentro de lo que es la frustración a que se frustró alcanzar determinados bienes con el comiso, y el paso previo para el comiso es el embargo o el secuestro, dependiendo de si es una cosa mueble o un objeto inmaterial. ¿Qué ocurre? Y ellos mismos cuentan en la imputación de Darío Messer, ¿qué ocurre el 3 de mayo del 2018? Y está acreditado en la carpeta fiscal. El 3 de mayo del 2018, a la tarde, la Fiscalía de la República del Paraguay, porque es el órgano central de cooperación con el Brasil en materia de lo que son, por ejemplo, procesos de extradición. A la tarde, la Fiscalía de Paraguay recibe, su Dirección de Asuntos Internacionales recibe el pedido de Brasil de detención con fines de extradición de Darío Messer. Y es la primera vez que se le comunica a Paraguay, a través de esa nota, cuáles son los hechos en concreto que se sospecha que Messer realizó en Brasil y que habrían generado bienes que podrían haber sido objeto de lavado. Esa información no existía en Paraguay hasta esa fecha. El Ministerio Público deriva al Poder Judicial porque es un juez el que tiene que disponer la resolución judicial de detención con fines de extradición. Y al día siguiente
sale una resolución que dispone la apertura de la causa penal recién en ese momento. Detalle adicional, el 4 a las 2 de la tarde el Ministerio Público comunica el inicio de investigaciones, es su obligación comunicarle al juez. Y es el punto que la Fiscalía está dejando de lado. El trabajo de la CEPRELAT, el informe de inteligencia financiera, hace referencia a ciertos, vamos a llamarlo en términos sencillos, movimientos patrimoniales que se entiende que no serían compatibles con ciertas características financieras de Messer y sus empresas. No, la CEPRELAT no tenía información de que realmente eso podría ser producto de delitos en el extranjero. Y la Fiscalía tampoco tenía esa información. Cuando llega esa información del Brasil es que recién se abre una investigación penal. Pero para completar la información, el 4 de mayo se abre la investigación, es decir, ¿qué pasó todo el periodo anterior? El Ministerio Público, el 8, y esto consta por escrito en su imputación, el 8 de mayo, el 7 le había pedido al Juzgado Penal de Garantía las autorizaciones para hacer allanamientos. El 8 a la mañana realiza allanamientos en Ciudad del Este. Sí. Esos allanamientos en Ciudad del Este del 8 implican que los medios de comunicación publiquen los allanamientos y respecto a quién estaba dirigido. Y esa mañana del 8, una persona allegada a una de las empresas de Messer se va al Banco Nacional de Fomento y trata de hacer una extracción en efectivo cambiando cheques por 2.000 millones de guaraníes. Fue el primer y único movimiento que realizó este grupo de personas respecto a los bienes luego de la publicación de la actividad del Ministerio Público a través de los medios de prensa. Y la Fiscalía imputa el 8 a las 20 horas. Y en esa imputación que solicita, y aquí está en la imputación, un listado de embargos respecto a bienes, porque señala, necesito embargar esto por si el fruto de mi investigación sea un pedido de comiso. El 100% de los bienes que solicitó fueron embargados. La CEPRELAT no filtró información, no existió ningún movimiento y vos leíste otro detalle no menor. La CEPRELAT, antes que el Ministerio Público de la República del Paraguay impute, la CEPRELAT ya le comunicó a la COAF del Brasil su trabajo de inteligencia financiera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se mide si una investigación penal, porque ellos están calificando su propia investigación penal, Claro. por el resultado? Pero supongamos, por lo que dice en la acusación, demoraron injustificadamente remitir al Ministerio Público informe de inteligencia financiera. Con ello se evitó el inicio oportuno de una investigación. Suponte que esto sea real. ¿Qué es lo que se perdió? Messer tuvo tiempo de desprenderse de sus bienes para que no sea fruto del comiso. No. Y si eso existió, que no sabemos, ¿pudo la Fiscalía un solo caso demostrar de que tal cosa ocurrió? Ninguno. No. Y ahí es donde hace referencia de que en una hay dos derivaciones, porque hace referencia al lavado de dinero. Entonces, yo recuerdo cuando había salido la imputación, te había preguntado un poco para que la gente me entienda qué es lo que en teoría se lavó, ¿verdad? Cuando te se lavado dinero, ¿qué es lo que se lavó? Y es un detalle no menor que también le voy a pedir al doctor Alfonso, después de unas manifestaciones que quiero hacer, también tiene una postura clara sobre ese aspecto. El lavado de activos en Paraguay, y fíjense el término del Ministerio Público, y a veces uno duda cuando tiene estos debates antes de las audiencias, uno piensa, bueno, digo todo lo que pienso, me guardo parte, claro, porque después el Ministerio Público, que en realidad yo creo que no debería ser así, trata de, con esa información, arreglar su caso cuando claro, tenemos debate en audiencia preliminar. Pues yo creo que este es un caso que hay que, y si quieren arreglar, bueno, arreglar una forma de decir, ¿verdad? Una demora injustificada en el envío, Jorge, implica que... Claro, arreglar lo que ellos sostienen. Así mismo, arreglar lo que ellos sostienen. En su acusación, ¿verdad? De los términos de acusación. Sí. Una demora injustificada en el envío implica que a Óscar Boidanich están atribuyendo una omisión. En Paraguay hay dos modelos de conducta que se pueden sancionar penalmente y eso depende de lo que decida el legislador. Acciones u omisiones, o ambas.
Ellos le están atribuyendo a Óscar Voidanich y a las demás personas una omisión. Jorge, la figura de lavado de dinero en Paraguay prevista en el artículo 196 del Código Penal no sanciona omisiones graves, sanciona acciones y exige el lavado de activos en Paraguay, exige que alguien realice una acción que esté conectada con un objeto en concreto. La Fiscalía de Paraguay señala una omisión en primer lugar y en segundo lugar, cuando desarrolla su fundamentación respecto al supuesto lavado de activos, expresamente señala lo siguiente, que Óscar Voidanich y las demás personas no se representaban ningún objeto en concreto que no podría ser alcanzado por el comiso. Claro. O sea, es realmente es una contradicción con la norma vigente en Paraguay. Claro, cuando hace referencia a la diferencia, omisión y acción. En la hipótesis, que sí puedo entender en la imputación, en la construcción del Ministerio Público, pudieron haber sospechado como que no se informó al tiempo, entonces Messer tuvo tiempo de ir blanqueando lo que en el futuro podría significar un comiso, entonces él se fue despojando. Si muestran un solo caso, no sé, pongo un ejemplo, una estancia valuada en 10 millones de dólares que en el 2016 era mes de 2017 ya no le pertenecía porque ya sabía de lo que alguien le alertó, eso se demostró, un solo caso ahí. Se demostró que no existió ningún bien que haya escapado a la persecución penal y al comiso, con otra información que es también útil. La Fiscalía inicia toda la actividad de investigación en el 2018. Y fue, entiendo por el transcurso del tiempo, no puedo conocer detalles, pero puedo conocer fechas porque se pidió documentación relacionada con esa causa penal, donde finalmente la Fiscalía requirió el comiso autónomo. El Ministerio Público tuvo que, para pedir el comiso, realizó en realidad una actividad de investigación desde el 2018 hasta el 2022, porque en el 2022 recién pidió en el comiso. Y en ese contexto, absolutamente ningún bien escapó al comiso. Doctor Alfonso, ese dato es importante porque cuando se sostiene en uno de los hechos punibles atribuidos frustración a la persecución penal, cuando se lee el acta de imputación que lleva la firma del fiscal en ese entonces, este abogado ya no es fiscal, René Fernández. René Fernández imputa ¿en qué fecha? ¿Mayo? El 8 de mayo. 8 de mayo. Del 2018. Y al leer el contenido de la imputación de René Fernández, ¿qué porcentaje se basa en el informe de CEPRELAT? 90% para arriba. 90% del argumento de René Fernández para sostener la imputación a Darío Messer se basa en el informe remitido ¿por quién? Por la CEPRELAT. Por la CEPRELAT. Entonces, ¿dónde está la frustración a la persecución penal? Y aparte de eso, a partir de la imputación se logra el comiso del 100, no 80% ni 90%, el 100% de los bienes de Darío Messer. El 100%. Entonces, ¿dónde está que se haya evitado el inicio oportuno de la investigación? Sí. Sobre ese punto. Es muy importante lo que se señala de que en términos prácticos, ¿verdad? Ya suena un poco raro hablar de frustración cuando existe un universo del 100% que fue comisado. O sea, si uno lee la resolución, no hay ninguna descripción de que siquiera existió algún riesgo de no poder comisar algo. Acá lo que ellos plantean es que se comisó más tarde que más temprano. Puede ser otra lectura, pero ellos no dicen expresamente eso. Y eso tiene mucho que ver con lo que dijiste de qué porcentaje del informe de CEPRELAT contiene la imputación del 8 de mayo. Lo que le da CEPRELAT es la individualización de los bienes, pero la información de que esos bienes están conectados con un hecho precedente del lavado que tiene que estar listado está listado en la ley, esa información no tenían. E increíblemente ellos dicen eso, los acusados no tenían información de los objetos que podían ser secuestrados
o comisados, ni conocían la participación o conducta presuntamente punible de los demás sujetos allegados a Darío Messer, dice. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el informe de CEPRELAT no tiene una vinculación con un hecho precedente, con una estafa, con un no sé, tráfico de estupefacientes, con un cohecho. No tiene esa información. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En realidad, no es que se produce el comiso más tarde. No hay una información relevante para un comiso, porque en realidad, si uno es estricto para poder comisar un bien, se tiene que poder establecer una vinculación que proviene de un hecho punible. Y aparte de eso, tiene que ser una ganancia. O sea, hay mucho trabajo ahí para argumentar. Y prueba de ello es que ellos piden en el 2022 recién el comiso, porque ahí recién pueden sostener la concurrencia de todos los presupuestos. O sea, el informe de CEPRELAT sin la información de Brasil no le iba a dar nunca a ellos la información necesaria para su imputación. Esa es la verdad. Es más, esa información de CEPRELAT, si no llegaba el pedido de detención de Brasil, probablemente iba a ser devuelto y le iban a decir profundicen en esta investigación. Esa es la realidad. Claro. Entonces, o sea, no es que se demoró en decretar el comiso, no había información para el efecto. O sea, y eso es cuestión de hacer una línea de tiempo y ver las constancias de autos. Una cosa muy importante es del tema plazos y de lo que dijo el doctor Lovera con respecto a que esto ontológicamente es un caso de omisión. O sea, acá lo que están diciendo de otra forma, de una manera un poco arreglada, es que a partir del 27 de junio del 2017, cada momento ellos dejaron pasar sin enviar el informe. Hasta el día 16, 17 que llega. Entonces, cada día lo que ellos dicen es, cada día tuvieron que haber enviado este informe y no lo hicieron. Y eso es un dejar de hacer, eso es omitir. Lo que realmente le atribuyen es omitir haber enviado el informe a partir del 27 de junio del 2017. Bueno, ¿por qué ellos no hablan en términos de omisión? Por lo que dijo el señor Boydanich. En realidad esa es una actividad discrecional. O sea, tiene un marco jurídico y un marco legal, pero todo lo que es el análisis y la valoración de los datos, esa es una actividad que es discrecional. Por eso no tienen plazos. Por eso se toca mucho el tema del plazo. ¿Y por qué no hablan en términos de omisión? Porque les falta una norma que diga que ellos infringieron y por eso la demora es injustificada. Yo puedo decir que una demora es injustificada si yo tengo 10 días para hacer algo y el día 11 y el día 12 no envío eso, pero en este caso no existe eso. Tengo que hacer otra pausa Sí, y a la vuelta. Esta sentencia definitiva, 3 de enero de 2024, causa comiso autónomo especial, la causa Darío Messer, y otro sobre lavado de dinero. ¿Qué nos dice este documento? Hablamos a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que se vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios. Atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana, de manera presencial y digital. Pensamos distinto, porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. El grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. En 1910, con solo 10 años, llegaba al puerto de Asunción Vicente, un niño buscando un futuro mejor y una nueva patria. Vicente Scabone cumplió su sueño y desde 1935, Laboratorios Lasca se convirtió en el laboratorio más importante del país. Con fe, constancia y trabajo, los sueños se hacen realidad. Laboratorios Lasca, 90 años haciendo historia.
Y juega con Apostala, gana con Apostala. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Recibí 10.000 guaraníes de regalo para jugar en tus eventos favoritos. Solo con registrarte en www.aposta.la podés jugar y ganar de inmediato. Aprovecha esta oportunidad, ingresa hoy mismo y comienza a vivir toda la emoción de ganar en Apostala. No te quedes fuera. Apostala, la casa de apuestas número 1 en Paraguay y sponsor oficial del fútbol paraguayo. Aprovecha la promo todoterreno con Bristol. La moto Buller TRL además incluye chapa gratis con los mejores precios del país y sin entrega inicial. El de motor 150 desde 30 cuotas de 429.000 y el de motor 200 desde 30 cuotas de 489.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Antes de seguir, quiero hacer una precisión, por favor, Cintia. En nuestro informe, nosotros hicimos referencia de que la acusación fiscal lleva la firma de Alma Sayas. Y me confirman ahora, me pasan la información de que Alma Sayas no firmó la acusación porque ya está en otra condición, ya no está más como ascendió, está como adjunta, Sí, la acusación tiene la firma de Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor. Alma Sayas sí había firmado la imputación, pero ya la acusación no tiene la firma de Alma Sayas. Esa aclaración quería hacer porque eso está en nuestro informe y esto ya no es así. Firmó la imputación, pero no la acusación. La fiscal adjunta hoy Alma Sayas. Bueno, ¿por qué, doctor, esto es importante? A ver si hacemos con el doctor Alfonso o con Lovera. 3 de enero 2024, sentencia definitiva número 3, causa comiso autónomo especial en la causa de Darío Messer y otro sobre lavado de dinero. ¿Por qué es relevante esto, doctor? Bueno, el sobreseimiento provisional, un primer comentario, para justificar la Fiscalía del Provisional, señaló que necesitaba obtener todas las constancias de esa causa penal de la carpeta fiscal para chequear el tema del trámite y cuáles fueron los alcances de esa causa. Efectivamente, ¿qué denota esta sentencia y las constancias del caso? Que el 100% de los bienes disponibles fueron alcanzados por el comiso. Entonces hay una contradicción que no es necesario obviamente tener conocimiento jurídico para darse cuenta de esta circunstancia contradictoria. ¿Cómo se puede hablar de frustrar el comiso si el 100% de los bienes disponibles fueron alcanzados? O sea, claramente no es un caso desde el punto de vista de ese resultado de frustración de la persecución penal, en el sentido de que no haya sido posible alcanzar uno o más bienes en concreto que eran objeto de comiso. Esta sentencia y todo el trabajo previo del Ministerio Público, las medidas cautelares, denotan que hay una contradicción respecto a las propias actuaciones de la Fiscalía por parte de esta acusación. Frustrar cuando en realidad el 100% fue alcanzado por la persecución penal. A mí me hubiese gustado, doctor, tener por lo menos la opinión de alguno de los fiscales. Por eso yo al inicio de esta entrevista yo preguntaba cuál es el elemento objetivo que figura en la acusación para sostener la eventualidad de estos dos hechos punibles. Yo preguntaba y por eso arrancábamos y decíamos que el quid de la cuestión se reduce acá en un párrafo: demora injustificada de remitir al Ministerio Público informe de inteligencia financiera y con ello se evita el inicio oportuno de una investigación penal en el caso Messer. No hay más. Entonces ahí es donde yo me hubiese gustado tener la opinión de alguno de los fiscales que aporte algún elemento para construir y para no hoy, después de escucharle acá a los abogados, señalar de que es una acusación que tiene más bien un relato periodístico, que tiene un direccionamiento y una línea bien marcada. Legalmente, jurídicamente, acá se ha desbaratado esta acusación. Yo me quedo con la versión de ustedes, porque leo la acusación, me quedo con la versión de ustedes y no tengo la otra parte. Otro elemento que genere una discusión o que me genere dudas acerca de lo que ustedes con documentación están exponiendo. Y acá nosotros, me parece objetivamente, no nos tenemos que quedar
ni el Ministerio Público en las crónicas periodísticas que tienen claramente una connotación y un interés bien dirigido. Entonces nosotros no tenemos que, así no funciona la justicia. Yo no puedo plantear llevarle preso a una persona por un relato periodístico. Tengo que tener la objetividad y las pruebas para sostener una acusación. No lo que publicó un medio, lo que publicó el diario ABC Color o lo que dijo tal periodista en su programa de radio. Entiendo yo que puede servir eso como disparador. Y después la Fiscalía tiene que hacer la investigación correspondiente y arrimar los elementos objetivos para sostener una acusación. Cosa que hasta ahora no tenemos. Y de hecho, y ahondando dentro de lo que había manifestado, uno duda si hay cuestiones que si comenta o no públicamente, pero yo creo que un caso que amerita comentar públicamente en el sentido de exponer lo que uno piensa respecto a esta acusación. El propio escrito de la Fiscalía, cuando trata de abarcar estas dos figuras, lavado de activo por un lado, por otro lado frustración de la persecución penal, uno toma el escrito y cuando analiza un apartado y lo compara con el otro se contradicen. Habías preguntado la frustración de la persecución penal. En Paraguay, la frustración de la persecución penal exige que la persona que lo cometa, aparte de otras características, tenga un cierto nivel de conocimiento fáctico o cierta motivación. Exige. Cuando los fiscales hacen referencia al lavado, niegan que Óscar Voidanich y las demás personas hayan tenido ese nivel de conocimiento o esa motivación. Dicen, no tienen. Pero cuando hacen referencia a la frustración de la persecución penal, afirman que sí, pero no explican. Y usan, quien sea estudiante de Derecho y haya pasado por una cátedra mínima de Derecho Penal, en lugar de explicar cómo concluyen que tuvo esa representación o esa motivación, usan la siguiente frase: nadie puede alegar el desconocimiento de la ley y no tiene absolutamente nada que ver con el elemento que ellos sostienen probar. Entonces, esas no son condiciones para formular una acusación. Por eso nosotros denominamos que esto no tiene rigor y que inclusive hasta a uno le motiva a, si terminaremos discutiendo en juicio oral, hasta ofrecer como prueba el propio documento del Ministerio Público para exhibirlo y para que un tribunal cruce y digan, señores, ustedes se están contradiciendo en dos carillas. Y no es la manera de someter a lo que implica el desgaste de un juicio oral a un ciudadano con esta ausencia absoluta de rigor. El solo hecho de que yo mencione que un escrito de la Fiscalía señala que, y eso se denomina tipo subjetivo, en una figura penal en concreto que exige un estándar elevado en ese tipo subjetivo y que eso se acredita con la expresión, nadie puede alegar el conocimiento de la ley, y bueno, eso le quita cualquier cualidad de fundada a esta acusación. Doctor Voidanich, estuviste en 2018, aclaraste, de enero vacaciones, después complicaciones de salud y volviste a la institución en abril. Abril. En ese lapso quedó otra persona al frente. Sí, así es. En ese tiempo vos no tenías responsabilidad alguna en el funcionamiento de la Asamblea. No, porque salgo de vacaciones y durante el transcurso de mis vacaciones tengo la endocarditis aguda, que en términos no médicos, yo tampoco soy médico, por eso pregunté qué significa, unas bacterias que se instalan en una de las válvulas del corazón. Eso implica una internación sin moverte ahí con una cantidad de antibióticos. El infectólogo, el doctor Irarrázaval, me trató y estuve ahí 45 días internado. ¿Es relevante esa información para el Ministerio Público, doctor? Es relevante y es información que estuvo disponible para la Fiscalía desde el 2019 que nosotros presentamos apenas inició. ¿Por qué es relevante? Porque las dos figuras que atribuye el Ministerio Público están conectadas con el ejercicio de una función pública. Es decir, la Fiscalía hace estas atribuciones conectadas con el ejercicio de una función pública. En estos periodos de tiempo, Óscar Voidanich no estaba ejerciendo ninguna función pública porque estaba de permiso por estas circunstancias, entonces no le puedo atribuir esos lapsos de tiempo por ese motivo. Si la acusación está construida sobre la base del ejercicio de la función pública, ergo, si no la estoy ejerciendo, no me pueden atribuir esos lapsos de tiempo y la Fiscalía no tuvo el tino de ir dividiendo estos lapsos temporales. Bueno, imagínense si 5 meses estuvo en una dirección y en una parte de la acusación, eso no es irregular, pero cuando hace la conclusión le atribuye todo ese periodo de tiempo a la persona que no estaba al frente de esa dirección. Bueno, y eso demuestra que acá faltó análisis, se lanzó, para poner un término, esto como una acusación
Y bueno, y lastimosamente hay ciertos niveles que no deberían ni siquiera discutirse porque un funcionario debería ser pulcro para firmar una acusación. Sobre el punto. Sí, Eso también es muy, muy relevante, porque si alguien te está exigiendo que vos hagas algo, mínimamente tenés que tener la capacidad de hacerlo. Y obviamente esa capacidad no existe si estás postrado en una cama con vista o a creo que hubo una operación quirúrgica y todo. Posterior, sí. Entonces, o sea, ¿cómo materialmente puede tener esa capacidad de valorar algo que está en el informe si está en esa condición? O sea, una cuestión de sentido común. Y sobre el punto, Sí. su defendida, la Sí. funcionaria Raquel Cuevas, Sí. porque está en la misma, no sé, no es el término la misma categoría, pero le atribuyen los mismos hechos punibles. Ella en su condición de directora en ese momento de análisis financiero de la CEPRELAT, tampoco estaba en su atribución firmar ella y remitir eso al Ministerio Público. Y en realidad, cuando ocurre una situación de esta, cuando existe un permiso, obviamente existe una persona que viene a interinar, digamos, la situación, que en este caso no fue el caso de mi defendida, ¿verdad? O sea, ella remitió aquí a sus superiores. En este caso no era Boidanich porque estaba con permiso. Claro, era otra persona. Era otra persona. Ya. Entonces digo nomás para este grado de, Sí, claro. de cómo atribuirle responsabilidad a su defendida, digo. Claro. En ese aspecto. Y aparte también hay una división de trabajo lo relativo a ella va más bien con relación al tema del análisis, de un control más técnico, no tanto una cuestión ejecutiva. Pero independientemente de toda esa circunstancia, y acá también tiene que ver, es muy importante los términos en que se plantea la acusación. En el tema de la omisión, a cada uno le tiene que atribuir, vos tenías que hacer esto y no hiciste, porque en esta regla dice que vos tenías que hacerlo de esa manera. Como ellos no tienen esas reglas, entonces hablan en términos ambiguos de demorar injustificadamente. ¿Por qué injustificadamente? ¿Dónde está la infracción interna a su reglamento interno que hace que eso sea injustificado? Si es una cuestión que, como explicó bien el señor Boidanich, hay una discrecionalidad en el análisis y en la valoración. Última pausa y venimos ya para concluir el programa. Les comento que ya llegó Estiflugel, la solución para la acidez, reflujo y gastritis. Estiflugel es el antiácido más bueno que hay porque viene en suspensión de rápida acción y con sabor naranja y sabor limón. ¿Qué más querés? Con una sola toma, OPA acidez. Además, no es solo para vos, es para toda la familia porque viene en frasco de 240 ml. Toma Estiflugel, OPA acidez. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá por tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. Y Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe, todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Amba, eucalipto, miel y limón. Orecopa y té, ideal para este clima. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica de Broncogalén Spray con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Broncogalén, paraguayo y té, naturale té. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Y aprovecho y agradezco a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias por acompañarnos siempre a Gilardini. Bueno, doctor, escuché varias veces la brillante oportunidad que tienen ahora de ir a un juicio oral para desmontar toda esta historia de la acusación. Pero le pregunto a Boidanich, todo el perjuicio,
el daño emocional, reputacional, etcétera, etcétera, que genera esto. No es que vos estás esperando ansiosamente el juicio oral y ahí esto se termina. Ese tiempo de incertidumbre que genera es tremendo, ¿verdad? Es tremendo, Jorge. Aparte de eso, esto se viene arrastrando desde el 2018. Que estás atado a un proceso 2018. Sí, desde el 2018, ¿verdad? Y las pérdidas laborales, porque te cortan el contrato, porque no quieren una persona que está imputada, ahora con este proceso, es realmente un perjuicio muy grande. No solamente a nivel personal, sino a nivel familiar, Jorge. A nivel familiar también. Doctor, ustedes siempre dicen, ¿cómo es? La imputación no genera agravio. No, en realidad no decimos nosotros, lo dicen quienes imputan. Y que en realidad conceptualmente la imputación es un mecanismo para comunicarle a alguien una sospecha y en el contexto de la investigación si la persona estima que puede aportar información para esclarecer esa sospecha. Lo que implica ya una acusación y pasar, dentro de lo que preguntaste, un juicio oral. No hay que olvidar, y muchas veces perdemos de vista, que el juicio oral ya implica una restricción de la libertad de la persona sometida a juicio, porque ella está obligada, la persona, a comparecer periodos de tiempo, es decir, no puede hacer una actividad laboral, está obligada a estar ante el tribunal, o sea, ya es un mecanismo de restricción de la libertad. Y de hecho, una muestra clara es que, conforme a la Constitución de Paraguay y al Código Procesal Penal paraguayo, siquiera si la persona pida ir a un juicio, el Estado no está habilitado a enviarlo. O sea, yo puedo ser objeto de una acusación y yo puedo pedirle al juez enviarme a un juicio y el juez me dice, no, yo tengo que chequear el cumplimiento de los estándares porque yo no estoy habilitado si no se cumple el requisito. Y lo que nosotros estamos mencionando acá con el doctor Alfonso, ni siquiera estamos discutiendo aspectos probatorios. Nosotros estamos discutiendo el contenido de la acusación, contradicciones internas de la acusación, falta de descripciones, expresiones. Un juez de garantía nos tiene que resolver en una preliminar y nos tiene que decir, señores, el 196 sí admite las omisiones. Voy a tener mi opinión sobre esa conclusión, pero bueno, es un punto que sí tiene que resolver en preliminar y este y otros aspectos lo vamos a alegar. Incluido el siguiente, cuando la Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional y dijo que no había mérito para acusar y el juez dictó la resolución en ese sentido, la Fiscalía tiene que justificar que los nuevos elementos que recopiló llevan hacia una acusación. Y todos los elementos que recopiló en realidad llevan a lo contrario. No. Gracias, por su tiempo. Muy amable. Doctor Lovera, gracias. No, gracias por el espacio. Doctor Alfonso, gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros no tenemos más tiempo. Nos vamos, nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.